feliz de integrarme a la última palabra, a la mejor mesa de análisis del fútbol mexicano y bueno, aprender de ustedes, poner mis puntos de vista aquí en la mesa. Fui aficionado, fui jugador, fui entrenador, fui directivo y ahora me integro a la otra parte que me faltaba, ¿no? Así que estoy feliz, tengo grandes compañeros, exjugadores, periodistas y bueno, espero que sobre todo que disfrutemos y que entremos un poquito en polémica aquí con el águila mayor aquí que tengo. Mundialista, bicampeón, águila, de una de las águilas más espectaculares de la historia y fichas para el mejor equipo hoy. Así que estoy feliz y pues, empezar a aprender, digo, creo que no es lo mismo venir de invitado que ya estar aquí de base. Ir aprendiendo, ir sumando y bueno, conociéndolo, ¿no? De aquí no te mueves. Mira, Fabián Stay lleva 60 años aquí. ¡Fabián Stay! ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, Carito? ¿Qué tal, Pollito? Paul, un fuerte abrazo. Papá, Pollito. Mucho éxito. Ya me mató pues que pusiera espinilleras. No, ya me la puse. No, estoy con espinillera, por si acaso. Era suavecito, ¿no? Era suavecito. Pero siempre nos encontramos en la cancha ahí, de rivales. Gran persona, gran personaje y te lo vas a pasar bien. Gracias. Ahora te lo vas a pasar bien porque aparte tenemos una mesa de análisis, pero somos una gran familia. Y eso es muy importante. Y respetamos todos los puntos de vista. Así que bienvenido, Joaquín. Gracias. ¿Y qué más podemos decirle? Que se la pase bien, que disfrute. Sé tú, aquí, sé tú. Eso. Eso es lo más importante. Voy a empezar a barrer. Bárrete. Sobre todo por allá, mira. ¿Para qué lado? Por allá el pollo que Gracias, querido futbolista. crack. Mi querido Paul Aguilar, otro que brilló, empezó en otro lado, pero llegó a la América. Y fue el América para muchos, ¿eh? El América más espectacular. Como tú. ¿Cómo estás, Paul? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, para todos. Joaquín, bienvenido. La verdad que un gusto tenerlo. Ya tenía el gusto de haber convivido con él en Ciudad Juárez, él como directivo. La verdad que una persona que me trató espectacular, muy bien, siempre trató de apoyarme. Nada que decir, siempre aprenderle. Sobre todo la gran persona que es. Sabemos que tiene una trayectoria muy importante en el fútbol. Pero hoy, acá con toda su experiencia, que venga a aportarla y desearle lo mejor. Muchísimo éxito, Joaquín. Gracias, mi Pablo. Ayer convivimos y bueno, aquí nos vamos a divertir seguramente. Claro que sí. Señor Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás? Un fichaje de lujo. Sí, de lujo, definitivamente. Yo le empecé a ir a la América cuando el señor estaba jugando en las Águilas Africanas, por supuesto. Claro. Ya después se equivocó y se fue a los Pumas, ¿no? Aunque logró algunas cosas, logró uno de los campeonatos importantes contra Chivas. La verdad, ese día me puse contento, debo reconocerlo. No tanto cuando le ganaron al Real Madrid, pero siempre un lujo tenerte, Joaquín. Bienvenido, disfrútalo y aquí está tu nueva familia. Muchas gracias, Pollo. Placer. Bueno, pues aquí vamos a arrancar esta noche, ahora sí, la última palabra. ¿Ya? Ya, Oscarito, dale. Pregunta encuesta. Todavía no. Vamos a ver algunos goles de el señor Joaquín del Olmo, que además fue el primer mexicano, el que abrió la puerta en Holanda. Claro. Imagínate. Después todos los que mexicano en Holanda. Joaquín, te criticaban, pero yo veo puros goles, ¿eh? No veo ni una patada. Claro. Puros golazos, mira. Sí, pero no Aquí pocos, pero golazos. Espérate. ¿Ya van a pasar? Espérate tantito. De los jugadores que mejor le pegaban de mediana distancia y con balón en movimiento. Larga, no, bien, le pegaba. Joaquín era... Esa la quise parar y mira. Sí, mira. Qué golazo. Joaquín era un contención, pero se transformó después en un volante mixto, porque tenía llegada y todo. Sí, Joaquín, que Leo me cambió bastante. De todos los equipos, este gol es es golazo. fantástico. Despejé porque se me vieron encima y gol. A Scoponi, ¿no? Sí. Qué golazo. Fíjate, un gol parecido al que en su momento hizo Sansón Reynoso al América en un clásico, ¿no? Más o menos la distancia. Exactamente. Joaquín, de todos los equipos en los que jugaste, ¿con cuál te identificaste más? Yo creo que pasé por muchos. La verdad que todos me trataron de maravilla. No me siento identificado así con uno al 100, pero cada etapa para mí fue muy importante, ¿no? Mi casa, que fue Tampico Madero cuando inicié. Después paso a Veracruz, que me da la oportunidad de llegar a un mundial. Llego a la América, que uno no tiene idea de lo que es América hasta que estás ahí. Ustedes lo saben, Paul y Fabián, lo que significa América en todo el entorno, en el día a día. Yo no me imagino hoy lo que es con todas las redes sociales que hay. Si en esa época era imposible salir a comer o a cenar, lo que es de ser hoy es una locura, ¿no?
Y después pues tengo ahí un problema con Carlos de los Cobos, me voy a Holanda a jugar con Leo, que llega Leo a la América y me transforma, lo que decía Fabián, yo era un más contención defensivo y Leo me empieza a soltar. Hacemos muy buena mancuerna con Calucha y con Lara ahí de contención. Y bueno, luego ya paso por equipos, por pelearme con presidentes, defender a los jugadores. Me fui a Puebla, me fui a Jaguares, regresé a Tigres, me fui a Tigres otra vez y regreso y termino en Pumas, ¿no? Entonces, también tengo que decir, aunque te moleste un poquito, la grandeza de Pumas, que tiene Pumas, el sentido de pertenencia que tiene la universidad como equipo, no lo noté en ningún otro equipo, Y no solamente hablo de lo deportivo, sino todo lo que la Universidad Nacional de México, el sentido de pertenencia que tiene en cada ciudad que vas a jugar. El Pollo dice que no es grande, ¿eh? El Pollo dice que Pumas no es grande. Yo respeto la opinión de Joaquín. Tirito. Para mí no es. Bárrete, Joaquín. Para mí no es un equipo grande, pero respeto si Y lo también dice me Joaquín. tocó una época No comparto. con Hugo Sánchez de técnico, que es el máximo ídolo mexicano. Claro. Fuimos bicampeones, anduvimos muy bien. Tú nos eliminaste alguna vez, ¿no? Creo, Toluca. No, Toluca eliminó a todos alguna vez. Eliminó, que habíamos sido superiores. Entonces yo creo que cada equipo me dejó enseñanzas. Cambiaré algunas cosas en mi vida, pero bueno, ya pasaron, no se puede. De todo uno aprende. Me hubiera gustado jugar a lo mejor más tiempo en algún equipo, pero pues siempre por pelear por los premios o por defender jugadores tuve que salir. Y no me arrepiento de eso. En ese tiempo era así. Sí, esa Oye, es una ¿esta fractura. patada? Sí, tengo una pequeña plaquita de metal en el pómulo, caigo inconsciente. Pues ahí no, es Richard Zambrano que ni me ve, ¿verdad? Sí, no te ve. No, a mí No, qué trancazo. caí inconsciente. ¿Qué año fue esto? ¿99? 99, sí, yo llegué a Tigres 98, no, 99 debe ser. No, 99, qué 2000. Yo era una persona normal, después de eso ya valí madre. Oye, pero gracias a Dios te recuperas. De estos golpes a veces no se recupera la gente, ¿eh? La verdad que sí, tuve el doctor Arturo Ramírez que me operó ahí en Monterrey, un gran amigo, pues no me dejó nada, así estaba hinchado, tenía las 3 bandas aquí del zapato Adidas, marcadas después. Y no, fíjate que gracias a Dios me recuperé bien. Me acuerdo que fue el penúltimo partido de la temporada, no clasificamos. Regreso a la pretemporada y yo ya quería entrenar, nunca me había lesionado. Y al primer entrenamiento me dice el doctor, bueno, ten cuidado, no metas la cabeza. Y la primera que metes, ¡pac!, me pegan. Dije, no pasó nada, sigue. Pero sí tengo aquí de repente a veces no siento aquí esta parte, cuando me estoy rasurando o algo, pero pues bien. Con razón tienes el aire como Iron Man de repente. Me quedó un poquito alterado el cerebro, pero No, bien. no, ni de broma. Ni de broma. Oye, y a ver, Polo Aguilar, además de un grandísimo jugador, mundialista, campeón con el América, con el Pachuca hizo muy buenas cosas, es caracterizado por su festejo, por el baile. Tú también tenías el tuyo. El Pollo, cuando era niño, festejaba como tú, Joaquín del Olmo. ¿En serio? Ah, sí, Joaquín. Mira. Macarena. ¿Cómo se pusieron de acuerdo ahí? Pero resulta que ese América jugábamos los viernes, a veces algún lunes. Pero cuando jugábamos los viernes, Oman y Calucha vivíamos en un hotel aquí cerca, enfrente de un centro comercial. Y pues estaban sin familia y yo estaba soltero en esa época. Y me dicen, pues ¿a dónde vamos a cenar? Pues vamos a cenar. Y después nos fuimos a una discoteca aquí abajo, que está en un hotel subterránea. Ándale. Y el gerente era muy americanista, Juan Carlos Legorreta. Y pone la canción esa y toda la discoteca empieza a bailarla, pues estaba de moda con el dúo español, no me acuerdo el nombre de ellos. Creo que los hermanos del Río eran. Sí, sí. Y me dice un man entre español, francés, inglés, que ¿por qué bailaban todos así? Yo, no, es una canción que está de moda, mira. Me dice, ¿qué? Si meto un gol, ¿bailas conmigo así? Le dije, yo sí. Me metió 32 nada más el muchacho. Y sí, la verdad que fue una época, te digo, increíble. Yo muchas veces digo, ¿qué hubiera pasado con esta época de redes sociales, de todo? Porque donde quieras que íbamos siempre, el bailecito y todo. Y la verdad que, pero no, como el de Paul, no, ninguno, Ahí te Yo hago ese y me desajusto todo. Y así fue el baile. Y luego con Calucha también teníamos otro ahí de un jugador de americano. La verdad que Calu y Oman, unos tipazos. El América que no fue campeón, pero que nadie olvida, ¿eh? Por supuesto. Nadie olvida para aquellos resultadistas que dicen, es que no tiene el título, es que no fue campeón. Ese América no fue campeón y nadie lo olvida.
Siempre se habla en el fútbol, y lo voy a hacer un poquito aquí, que hay que tener un gran vestidor para ser campeón. Y creo que a veces sí es válido. Pero te voy a decir que ese es el peor vestidor que yo estuve. O sea, no había un gran ambiente, había un gran respeto, pero no había la relación que hay en otros vestidores que estuve. No había, más, creo que no tuvimos una comida en todo el año. Nunca fuimos a comer juntos. Hubo un solo asado ahí en las instalaciones. Pero sabemos que a la hora de jugar era jugar y ganar. Entonces, eso creo que fue algo que Leo, que en paz descanse, nos metió en la cabeza, y era un equipo que pues salíamos a divertirnos, a jugar. Fue el año que Cuauhtémoc también se consolidó como titular, que después fue un jugadorazo. Yo me acuerdo mucho un partido en el Azteca, tú debes de acordarte porque tienes buena memoria. Al minuto como 5 o 6 íbamos perdiendo 2-0 contra el Morelia, y luego ganamos 7-2. 7-2. En la noche llego a su casa y veo un programa de televisión y sale el técnico, la Tota Carvajal, y se quita los anteojos y se hace así. Ya es que la Tota salía 5 minutos después. Sí. Y como que ve que 2-0, ¿qué onda? Y luego les metimos 7, pero ese fue una época... bueno, jugaba muy bien. Una época muy, muy bonita. Imagínate si hubieran sido amigos. Pero es que yo creo que eso de amigos, para mí... Hay quienes les sirve, hay quienes no les sirve, pero sí es América, es uno de los grandes Américas de la historia, y que lamentablemente no logró coronar con el campeonato, pero era un espectáculo. Y salieron muchos jugadores mexicanos de muchísima calidad a selección nacional y a muchos otros lados. Para otro de los mitos que dicen algunos, Joaquín, el técnico no es tan importante. Leo Benhacker era importante. Creo que cada uno tiene su función. Creo que el técnico en la semana es muy importante, pero el día del partido creo que los jugadores son los que deciden dentro del campo. Lo que entrenas, lo que haces, lo que crees que vas a hacer, las indicaciones que te dé. Hay técnicos, tuve a Bielsa que te llena de entrenamientos, de papeles, de videos. Tuve a Benhacker que veíamos 5 minutos del video. Leo solamente hablaba de su equipo, nunca hablaba del rival, decía que no le importaba, que si el equipo jugaba bien, sí. Otros que... Hay de todo. Yo sí creo que el técnico tiene su trabajo en la semana, pero que el día del partido, salvo algún cambio muy obvio que se ve que tienes que ajustar, lo demás es el jugador. Y tengo aquí 2 que no me dejan mentir, que dentro del campo uno decide muchas cosas en el momento, y también depende mucho la relación que tengas con el técnico para hacerlo. Yo, por ejemplo, con el Tuca jugando para Tigres, yo si hacía algún movimiento en el campo, yo sabía que no había problemas con él, y después lo hablamos en el vestidor. Entonces, es parte de la relación que tengas con el técnico, pero claro que es importante en el día a día. Bielsa se llevó a Villa, España. Benhacker te lleva a ti a Holanda. Bueno, a mí me lleva entre unos momentos, ¿no? Porque yo estaba en América, yo iba a ir a las Olimpiadas del 96, Carlos de los Cobos me lo promete. Al final me bajan de las Olimpiadas, tengo una discusión con él fuerte, y luego a los 3 meses llega a la América. Y yo tengo un error, y lo reconozco. Yo era el capitán de América junto con Sague, y llega Pablo Cañedo a una reunión ahí en el auditorio, y pues nos presenta a Carlos. Y yo tengo la gran idea de decirle, bueno, presidente y técnico, nos dejan hablar los jugadores, y pues nunca puede sacar un presidente de una reunión, ¿verdad? Pero yo lo hago porque para unir al grupo, para decir que al otro día jugábamos, y termina la reunión nosotros, y luego viene Pablo conmigo y me dice, oye, ¿le quieres poner el equipo en contra a Carlos o qué por lo que te pasó? Le digo, no. Si vas con el grupo y le preguntas si hablé yo de eso, ¿dónde te firmo la renuncia y me voy sin cobrarte un peso? No, es que mira, le digo, no te preocupes, yo voy a jalar. A los 3 partidos casi me agarro golpes ahí en el vestidor con él, y me mandan a la segunda división. Yo hablo con Pablo, que se portó 10 puntos, una excelente persona. Le digo, oye, si tengo una oportunidad de irme a Europa, ¿me das chance? Me dice, sí, juega un partido en segunda división porque queremos un escarmiento para los jugadores. Salgo de esa reunión, le hablo a Leo, oye, Leo, tengo este problema, tráete tu carta y te espero acá mañana. Jugué el fin de semana en Cuautitlán contra Necaxa, en segunda, y eso fue un domingo. Fui el lunes, martes a despedirme de mis papás a Tampico, y el miércoles estuve volando para España, para Holanda, perdón, y así empezó la travesía. O sea, fue un poquito a las carreras, pero pues gracias a Dios me fue muy bien. Un martes te despediste del América, me acuerdo. Sí, ahora que me estás contando eso, y sí fue en octubre porque... ¡Qué memoria! Martes 22 de octubre de 1996. Es que resulta que el señor Oscar me entrevistó, yo no me acordaba, pero me entrevistó ahí.
Y era mi primer día como Y reportero. raro que yo me parara a dar entrevistas, ¿eh? Porque Bueno, pues te caí bien. yo Ya creo. somos dos, Joaquín. Reportero sin suerte. Ya no somos reportero. dos, yo tampoco. Raro. Bueno, esto Pero se va a sí. poner más sabroso y ahora sí arrancamos la última palabra. Más allá de que somos puros convocados de la liga, yo creo que es una oportunidad de mostrarnos, no hay una lista definida y pues a ponerle esa gran duda al Vasco de que queremos estar. Muy feliz, muy contento. Sí, siempre he querido jugar con la selección mexicana. Tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Presentamos un equipo de 24 años de edad, promedio, bastante joven. Y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro. Y por ahí algún otro, que la hormiga, esta gente que tiene 20 añitos, 22 añitos. Es que es eso, ya está Rafa con ellos, Rafa se apersonó en el sub-20, se personó, mejor dicho. Es por fin una continuidad, ¿no? Después de tantos y tantísimos años en los que vamos quitando y quitando entrenadores en procesos mundialistas, hoy por lo menos estamos tranquilos porque Rafa tiene contrato, no es legado, es una continuación del trabajo, cada uno con su forma, con su estilo, los complementamos bien. Podemos estar tranquilos para lo que viene porque hay una buena generación de futbolistas mexicanos y hay un gran técnico joven mexicano. Uno siempre quiere ganar, jugar bien, gustar, golear, lo famoso es normal, la afición quiere, ustedes quieren ver a su equipo que funcione bien, que golee, que gane, que guste, ¿no? No diría que el resultado pasa a un segundo plano, pero no es lo prioritario, para mí, desde luego. Pero nosotros tenemos el objetivo muy claro, no vemos el árbol, vemos el bosque, y desde el 11 de junio es cuando queremos estar a tope. Y ahora sí, la pregunta encuesta, como cada noche en la última palabra, nuestra producción les pregunta con esta preparación de la selección mexicana, después de la victoria en Panamá y preparando la visita ahora a Bolivia. ¿Qué selección mexicana te ilusiona más? ¿Qué momento de la selección mexicana te ilusiona más? ¿El presente? ¿El futuro? ¿O ninguna de las dos? Nuestra producción y el Departamento de Inteligencia junto a Fabián Stay hicieron esta pregunta. Fabi. Qué mala pregunta. Ninguém. Ninguna. Ninguna. ¿No te ilusiona ninguna? No. ¿No te Hoy ilusiona? no. No me digas Bien, eso, no. Fabi. Estamos muy contentos todos con la llegada de Joaquín. Está Paul Aguilar. Ahora entramos al análisis, a la profundidad y ¿Pero todo. no te ilusiona la selección mexicana? Ah, porque vino Joaquín, voy a decir que sí, todas. ¿Ah? No me ilusiona. Yo te lo dije. Hubo un retraso de 2 años. Ahora No, no más, le he visto más, una más, idea más. clara a la selección. Ayer gana por un autogol. Muy pocos tiros de esa portería. Sí hubo dominio y todo. Me agradaron un par de jugadores. Sí hay cosas rescatables que sacar. Pero dime, ¿a qué juega México? Yo no sé. Yo lo veo muy retrasado, entendiendo que el Vasco va a apostar por su idea clara futbolística, pero yo pensaba que en estos 2 partidos iba a poner por lo menos una base de lo que él pensaba para el futuro. Porque los equipos se hacen a base de lo que decía Joaquín en algún momento, de los grupos, de las sociedades y de conocerse en la cancha. Pero no me ilusiona. Ninguna. Ninguém. Pues se ve que tú hiciste la pregunta porque la gente está respondiendo como No, tú yo digo quieres. ninguém. Como siempre autoritario, Ahí Fabián dice está ahí. ninguna. Yo falo portugués, ninguém. Bueno, mi querido Joaquín. Es bien difícil. Yo creo que en la selección los procesos en México siempre han sido accidentados. Creo que Siempre. Sí, este tipo de partidos, valorar a lo mejor lo colectivo es más difícil. Creo que los técnicos buscan siempre la oportunidad de ver lo individual, de ver qué jugador le puede agregar. Creo que el Vasco ya tiene más o menos su plantel definido. Es cierto que todavía no se ve sólida la selección, no se ve con un estilo, con una cohesión en el equipo, pero yo creo que analizarla colectivamente en estos momentos creo que no es tan fácil, porque voy a hablarte que en un tema personal, ¿no? Yo fui a la selección cuando ya la tenía Miguel armado todo y llegué a una Copa de Oro y sobresales y estás ahí. Yo creo que ahora es el momento para mucha gente que no ha estado en todo el proceso y que puede ir agregándose, de encontrar un lugar en la selección y donde el Vasco, a través de esa gente, pueda hacer su grupo fuerte, que ya lo tiene su base, pero sí nos falta algo. O sea, yo creo que de ilusión hoy en día colectivamente no tenemos. Y luego volvemos que el fútbol mexicano para mí tiene demasiados extranjeros y cada vez hay menos calidad de extranjeros. No era en otra época que había 4 o 5 extranjeros de mucha calidad
que ayudaban al mexicano o sumaban al mexicano con su calidad a mejorar. Y yo creo que el mexicano en la Liga MX está muy limitado en mejora, en sumar. Es mi punto de vista, ¿eh? Y creo que eso en la selección se ve siempre reflejado. Importante que dices porque tú llegas un año antes, ¿no? Del Mundial. Sí, yo en 93. ¿Qué fue la del 93 contra Estados Unidos, la final? En esa Copa. En la Copa de Oro, sí, 4-0 aquí. Acá. En el Azteca. Y hay algunos jugadores que debutaron ayer. ¿Tendrán chance en 5 meses de subirse? Yo te digo, yo llegué un año, estaba en una selección B con el Tuca, íbamos a jugar esas selecciones a Copa. CONCACAF obliga a que se queden unos que venían de la Copa América, que habían quedado subcampeones en Ecuador, creo que fue. Yo el primer partido no lo juego, hasta el segundo partido entro y de ahí ya no solté el puesto y después ahí me consolidé en la selección. Jorge Rodríguez lo mismo, que en paz descanse, también. De Toluca, también fuimos ahí de los gentes que se quedó ya y que luego fuimos titulares en el Mundial. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para los chavos o gente que tiene estas convocatorias a aprovechar. Y yo creo que el Vasco pues, tiene bien definido su gente, su estilo y que en algún momento lo va a poner para pues sí, a lo mejor ya criticarla o analizarla de otra manera. Pero ahorita criticarla a mí colectivamente creo que no es lo ideal. Creo que deberemos de ser más puntuales en los jugadores que creo que podrían sumarse a un proceso mundialista. Ayer fue como un tryout, ¿no? Así jugadores, 5 minutitos por jugador, a ver qué jugador le sirve, como una prueba de cuando debutan los futbolistas. Entonces, ¿tu respuesta es como Fabi, ninguna? Yo creo que hoy en día colectivamente no ilusiona, pero también creo que México a través de los mundiales, tú fuiste parte de un mundial, creo que el premundial nunca fue bueno para México, siempre en el 94 casi todos nos golearon creo que los rusos y no sé qué otro en California, 4 y 5-0. Nos mataron y después fuimos competitivos. Jugaron un mundial. El 98 fue igual. Entonces, y luego casi matas a Luis García en el festejo. Me iba a dejar ahí como tonto parado. Dije, ¿a dónde vas? No, yo creo que colectivamente México va a competir. Hoy es cierto que no se ve por dónde, pero las críticas siempre van a existir. Muy bien. Señor Paul Aguilar. Sí, coincido la verdad con optimismo. Con Fabián, Paul, por Dios. Con Joaquín. ¿Por qué? Porque de cierta forma no hay una selección que esté hecha para el futuro, ¿no? Sí es cierto que están sobresaliendo varios jugadores ahorita. La base Chivas, vimos que ayer jugó con 7, 8 de 20, 22 años. Aparte, si Rafa sigue con este proceso, lo va a tomar bien y se ve buen futuro para la selección, ¿no? Pero no hay una selección que tú digas, va a estar en el futuro. Y en la actualidad, sí es verdad que Javier ya tiene su base, 2, 3 posiciones, 2, 3 jugadores que puedan entrar. Pero la verdad, todos esos jugadores, voy a contar algo muy particular. Yo también me subí a los 2 mundiales de último momento. Al tren de Sudáfrica me subí en la que fue, hubo una preparación en Alemania y ahí fue donde me quedé. Y para el de Brasil me subo porque está la repesca, si no el repechaje, si no voy a los mundiales, porque yo no jugué eliminatorias. Ahora tienes razón, Entonces, Joaquín, porque esos 2 mundiales también fueron súper interrumpidos. 3 técnicos por mundial. O sea, 3 técnicos para Sudáfrica, 3 técnicos para el 2014. Así es. Entonces sí creo que hoy por hoy ninguna. ¿Por qué? Porque para el futuro no veo una selección que ya esté como tal. Y hoy en la actualidad, pues en lo colectivo ha dejado mucho que desear, ¿no? Uy, a ver, Pollo. Yo sí creo que la del futuro. Eso. La del presente no, porque, o sea, la de este fin de semana no. ¿Pero estás hablando del 30? Para el 26, para el verano y para el 30. De entrada, porque para el 30 va a haber técnico nuevo, nada contra Javier, pero creo que los jugadores que hoy está formando México son de un estilo que a lo mejor no es la especialidad de Javier potenciar. O sea, lo de Gilberto Mora, lo de Marcel, lo de Obed, o sea, van saliendo otro tipo de jugadores de otro corte. De otra generación. De otra generación y de otro corte. El de este fin de semana yo no quiero analizar ni valorar lo colectivo,
porque sería absurdo, es una selección que nunca ha jugado junta, que la mayoría de ellos ni siquiera van a ir a Copa del Mundo, está buscando posiciones específicas, consolidar la portería, encontrar un lateral derecho porque ninguno le da garantías, ver la manera en que algún jugador de medio campo hacia adelante te pueda hacer algo distinto. Y hablo del futuro porque lo que ya hemos visto en el proceso, o a lo largo del proceso, pues no ilusiona. Y para mí peor no se puede jugar. O sea, no podemos jugar peor que lo que hemos estado jugando los últimos días, ¿no? Es verdad, sí, con garra y con personalidad y metiéndole, pero jugar a la pelotita, lo que es jugar a la pelotita, yo no veo claridad. Yo espero una selección mexicana a partir de marzo que tenga un Gilberto Mora en buen estado físico, que se capitalice una dupla con Julián Quiñones y con Raúl Jiménez, que para mí son los dos que mejor andan en el fútbol mexicano, en el que se encuentre un medio campo sólido y en el que a lo mejor se tenga que cambiar un poco la formación, ¿no? Hoy no hay extremos. México no tiene extremos de calidad. Chucky no juega ni jugará. Chucky quiere su lana, muy válido, es su decisión, si quiere quedar en San Diego. Ya le dijeron, tú no vas a jugar, no te queremos. A él le vale gorro, quiere cumplir su contrato, ahí está su billete, maravilloso, se va a quedar sin mundial. Alexis Vega, lesionado. ¿Para cuánto tiempo? Habrá que ver su recuperación. Chino Huerta, lo mismo. Piojo Alvarado, un 0 a la izquierda, por donde se vea. Entonces, no hay extremos. Hay que encontrar el juego interior y creo que para el juego interior sí hay jugadores. Yo sí veo a Obed, veo a Marcel, veo a Gilberto Mora. Si en algún momento llaman a Fidalgo, veo a Gutiérrez de Guadalajara, que lo hizo muy bien. Ledesma. Veo cómo Ledesma ayer utilizó bien los carriles interiores para tratar de meterse ahí. Entonces, veo futuro y veo que Rafa Márquez sí le puede dar, y por eso hablo también del futuro posterior a este Mundial, algo de sentido a estos jugadores. Porque él, del fútbol que creció, que aprendió, no solamente fue del Barcelona, fue del Atlas. Y ese Atlas jugaba bien. Y aprendió de la Volpe. Y después aprendió de Guardiola. Y dirigió al Barça B. Y hoy algunos de los que están jugando en el Barça, de los canteranos, alaban constantemente el proceso de Rafa Márquez de cómo los estuvo formando, ¿no? Entonces, yo veo calidad, veo Rafa, me ilusiono. Y espero que pues, la motivación alcance, ¿no? Para el Mundial del 2026. Nos quedan 6 meses para mejorar algunas cosas. 5. Yo sí creo que el 26, por lo que ya han dicho todos ustedes, porque nunca hemos llegado con certeza clara y porque siempre, por alguna razón, salvo la del Tata Martino, la anterior, salvo esa, siempre los futbolistas sacan su mejor versión. Y no es romanticismo, es algo que no sé por qué nos pasa a los mexicanos, pero siempre en el Mundial sacan su mejor versión. Los 2 procesos que se llegó bien fueron los procesos que duraron 4 años. El de la Volpe, esa selección jugaba muy bien, sí. Mejor 2005 que 2006. Y la de Juan Carlos Osorio, pese a que tuvo ese tropezón terrorífico con Chile en Copa América, fue un equipo que, aunque a muchos aquí maten y que Osorio no sirve, que Osorio bla, 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 y vende humo y bla, cuando le ganó a Alemania y cuando le ganó a Corea, yo no creo que hubiera nadie que no se estaba ilusionando, pero fuerte con esa selección. Y que tenía muy buenos jugadores. Bueno, esos procesos más o menos largos para México no dejaron las mejores sensaciones. Las mejores sensaciones las dejaron las del 94, la del 98, la del 2014. Creo, no sé si estoy equivocado. Yo creo que más allá de sensaciones, el resultado ha sido el mismo, ¿eh? Nunca hemos dado ese pasito. Está bien, Joaquín, pero las sensaciones, o sea, ustedes le dieron un partidazo a Italia. Cuando era un grupo con 3 europeos, todo el mundo decía, no, hombre, olvídate, sí, mucho. Pasaron a la final, estuvieron en la final de la Copa América, pero son 3 europeos, no la vamos a hacer, pum, primer lugar. Sí, pero yo creo que todos los mundiales de México han sido competitivos. O sea, siempre competimos, no nos ha alcanzado para más, esa es la realidad. Porque no hemos pasado a la siguiente fase. Bueno, el pasado no, el pasado fue un desastre. Fuimos competitivos, o sea, al final compites a lo que tenemos en nuestro campo. Tú hablas ahorita de algo muy, muy interesante, hablas de Rafa Márquez, que yo creo que me parece magnífica idea, que vive un proceso como auxiliar y que después él se quede con la selección por toda su experiencia. Pero hablas de un proceso en el Barça, de un club que tiene un proceso desde los 5 o 6 años hasta llegar al primer equipo y esos canteranos van al primer equipo.
En México no tenemos este proceso en ningún equipo ni en ninguna selección. No, lo que sí te puedo decir es que Rafa Márquez y en selecciones nacionales están tratando de traer, y ahí Rafa está medianamente involucrado, está tratando de traer formadores para el futuro, mejores formadores, porque si algo creo que todos coincidimos es que pues, se ha dejado de lado la parte de la formación. No es solamente que hay muchos extranjeros y hay pocos mexicanos, es que si hay pocos mexicanos, es verdad, pero no son de la misma calidad, del mismo empaque que los había antes. Hoy están muy flojitos. ¿Cuántos de esta selección serían titulares en el 98, en el 94, en el 2014? De los jugadores que estamos diciendo, de esas generaciones, ¿cuántos de estos jugarían? Es el sistema de competencia, Pollo. Acuérdate que cuando pusieron la regla 20-11, que para mí lo reitero, tiene que ser 18-11, Jardín se quejó. Se quejó Paiva que está... Buenas noches a todos, porque hoy el debate no es sencillo, hoy no es blanco o negro, hoy no se trata de aplaudir ni de destruir. Hoy se trata de entender qué es realmente esta selección mexicana después de ganarle 1-0 a Panamá, porque el marcador dice victoria, pero la sensación deja muchas preguntas y esas preguntas no se pueden barrer debajo de la alfombra. Porque sí, México ganó y ganar siempre es importante. Sobre todo cuando vienes de una racha negativa, cuando llevas varios partidos sin hacerlo, cuando la presión empieza a acumularse. Nadie puede negar que cortar esa racha era necesario. Que psicológicamente el equipo lo necesitaba. Pero una cosa es reconocer eso y otra muy distinta es decir que con esto alcanza. Y ahí está el centro de la discusión. Esta victoria maquilla, el funcionamiento o no, nos tenemos que quedar con el resultado o con lo que vimos en la cancha. ¿Es un paso adelante real o solo un respiro momentáneo? Porque cuando uno analiza el partido con calma, sin la emoción del gol, sin la tensión del minuto 90, se da cuenta de que México controló el balón, sí, tuvo paciencia, sí, intentó, sí, pero le costó muchísimo generar peligro real. Y eso, ante un rival como Panamá, que se defendió con orden, pero sin grandes recursos ofensivos, tiene que prender una luz amarilla. Panamá jugó con lo que tenía, con una selección alternativa. Con muchos jugadores de su liga local, con un planteamiento claramente defensivo. No vino a presionar alto, no vino a proponer, vino a resistir. Y México, durante largos tramos, no encontró cómo romper ese muro, y aquí es donde aparece la primera reflexión importante. Controlar el partido no es lo mismo que tener la pelota. Controlar el partido es imponer ritmo. Es mover al rival, es obligarlo a cometer errores. Y México, aunque tuvo posesión, no siempre logró imponer condiciones, tuvo momentos de paciencia, de circulación, de intentar abrir espacios. Pero también hubo muchos minutos de juego lento, de pases horizontales, de falta de sorpresa. Y cuando un equipo cae en eso, facilita el trabajo del rival. Y aún así, hay cosas positivas. Porque este no es un equipo lleno de veteranos aferrados al pasado. Es un equipo joven. Con una media de edad baja, con debutants, con jugadores que están viviendo sus primeros partidos con la selección mayor. Y eso, en sí mismo, es un dato importante. Jugadores como Brian Gutiérrez mostraron personalidad, no se escondieron, pidieron la pelota. Intentaron cosas distintas. Richard Ledesma cumplió en una posición complicada, mostró orden, concentración y proyección. Marcel Ruiz tuvo momentos interesantes, aunque todavía le falta asumir más peso en la conducción del equipo. Estos nombres no solucionan todo, pero representan una intención. Representan la idea de que se está mirando hacia adelante, de que se está apostando por perfiles distintos, por jugadores con hambre. Y ahí es donde aparece la figura de Javier Aguirre, con su discurso claro, directo, sin rodeos. Aguirre no se mostró preocupado por el funcionamiento estético. Habló de observar jugadores, de ver actitudes, de medir personalidades. Habló de paciencia, de control. De no desesperarse, y ese discurso tiene lógica desde su perspectiva. Aguirre sabe mejor que nadie lo que es un mundial, sabe que no se gana jugando bonito los partidos previos, sabe que hay muchos factores que no se pueden controlar, lesiones, estados de forma, impandeables, y por eso no quiere cerrar listas. No quiere casarse con nombres demasiado pronto, pero aquí es donde aparece el dilema, porque una cosa es mantener cierta flexibilidad y otra muy distinta es no definir nada, y a menos de 5 meses del mundial. La selección necesita empezar a generar certezas, necesita un 11 base, necesita sociedades que se repitan, necesita que los jugadores sepan exactamente qué rol tienen, porque la confianza se construye desde la claridad, y hoy esa claridad todavía no es total. Hay puestos donde la competencia está abierta,
donde nadie se ha consolidado, y eso puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se gestione. En la portería, por ejemplo, el debate sigue abierto. No hay un guardameta que se haya adueñado claramente del puesto. En la delantera pasa algo parecido. Hay delanteros que luchan, que corren, pero que reciben pocos balones claros. Y eso no siempre es culpa suya, muchas veces es consecuencia del sistema. Y aquí entramos en el análisis táctico. México jugó con una línea de 3 centrales que, en teoría, le daba seguridad y salida limpia. Pero ante un rival con un solo delantero, esa estructura terminó siendo excesiva en lo defensivo y limitada en lo ofensivo, porque, al sumar tantos hombres atrás, faltó gente entre líneas. Faltó presencia en zonas donde se rompe el partido, y eso obligó a los extremos a bajar demasiado, a recibir lejos del área, a jugar incómodos, y aún así, México insistió. Tuvo paciencia y encontró el gol al final. Un gol que llegó en una jugada aislada, en un cierre dramático que liberó tensión, que permitió respirar, pero no fue un gol producto de una superioridad clara y constante, y por eso el debate sigue abierto, porque nadie puede negar la importancia del triunfo. Pero tampoco nadie puede decir con seguridad que el funcionamiento fue el ideal, y quizá esa es la mejor lectura posible. No exagerar ni para un lado ni para el otro. No decir que todo está mal, pero tampoco decir que todo está bien. Entender que hay avances y que hay carencias, avances en la renovación, en la valentía de darle minutos a jóvenes, en la intención de construir algo distinto, carencias en la creatividad, en la generación de peligro, en la claridad ofensiva. Y eso nos lleva a una conclusión inevitable. México todavía no está listo. No está listo para el Mundial, pero tampoco está perdido. Está en un punto intermedio, incómodo, donde las decisiones que se tomen en los próximos meses van a ser determinantes, donde cada partido de preparación tiene que servir para algo más que sumar minutos, porque el Mundial no va a perdonar errores de lectura, no va a perdonar indecisiones, no va a perdonar falta de personalidad, y por eso este triunfo tiene que ser un punto de análisis profundo, no de celebración exagerada. Tiene que servir para ajustar, para corregir, para definir, porque ganar maquillas y no se aprende. Pero ganar también puede ser el primer paso si se usa con inteligencia. Y ahí está el reto de Javier Aguirre y de todo su cuerpo técnico. Leer correctamente este partido, entender qué funcionó y qué no. Y tomar decisiones con valentía, porque el tiempo corre, y el margen será dus. Y la pregunta final sigue siendo la misma. ¿Este México puede competir de verdad en el Mundial? La respuesta todavía no está escrita, pero se va a empezar a escribir en los próximos partidos. Y justamente en esos próximos partidos es donde se va a empezar a notar si esta victoria fue un simple parche o si realmente se convierte en un punto de inflexión, porque el fútbol, al final, siempre termina poniendo a cada quien en su lugar. No importa cuántas veces repitas un discurso, no importa cuántas veces intentes convencer desde la palabra, lo que queda es lo que se ve en la cancha. Lo que el equipo transmite cuando el balón empieza a rodar y la presión es real. ¿Por qué? Una cosa es analizar un partido aislado y otra muy distinta es ver una tendencia. Y hoy, la tendencia de la selección mexicana sigue siendo irregular. Capaz de controlar, pero no de dominar. Capaz de insistir, pero no de someter. Capaz de ganar, pero sin convencer. Y eso es lo que mantiene viva la discusión. Y aquí es donde muchos se preguntan si el problema es de sistema o de perfiles, si el planteamiento limita a los jugadores o si los jugadores no tienen las características para ejecutar lo que el sistema pide. Y la respuesta, como casi siempre en el fútbol, está en un punto intermedio, porque es evidente que México no tiene extremos naturales que marquen diferencia de manera constante, no tiene jugadores que, uno contra uno, rompan partidos con facilidad, y eso condiciona cualquier sistema, pero también es evidente que el planteamiento no siempre ayuda a potenciar lo que sí hay. Cuando juegas con carrileros muy bajos, cuando tus interiores reciben lejos del área, cuando tu delantero está rodeado de centrales sin apoyo cercano, el margen de error será dus. Todo se vuelve más difícil. Todo requiere precisión absoluta, y eso, en un equipo joven, es complicado. Por eso, uno de los grandes retos de Aguirre será encontrar el equilibrio entre seguridad y ambición, porque nadie está pidiendo que México se desproteja, que juegue sin orden, que se lance al ataque sin pensar. Lo que se pide es que asuma más riesgos controlados, que se atreva a meter más gente en zonas de definición, que no juegue siempre con el freno puesto. Y eso se entrena, se trabaja, se repite. Pero para eso necesitas continuidad, necesitas repetir alineaciones, necesitas sostener ideas. Y ahí es donde el tiempo empieza a ser un factor clave, porque a menos de 5 meses del Mundial, ya no hay margen para cambiar de idea cada partido.
Se puede ajustar, sí, pero sobre una base. Y esa base todavía no está completamente definida. Hay jugadores que parecen ganarse un lugar poco a poco. Otros que siguen generando dudas. Y otros que, simplemente, no terminan de aparecer. Y esa evaluación constante es parte del proceso. Pero también tiene que tener un cierre, porque cuando llega el momento de dar la lista final, no puede haber sorpresas de último minuto basadas en intuiciones. Tiene que haber decisiones respaldadas por trabajo, por rendimiento, por coherencia. Y aquí es donde el papel de los jóvenes cobra todavía más importancia. Porque estos partidos no solo sirven para evaluar si pueden jugar bien hoy, sino para ver si pueden soportar la presión de mañana. Porque el Mundial no es solo fútbol, es un escenario emocional enorme, y no todos están preparados para eso. Y en ese sentido, ver a jugadores jóvenes asumir responsabilidad, pedir la pelota, intentar cosas, es una señal positiva, no definitiva, pero sí alentadora, porque habla de personalidad, de carácter, de ganas de competir, pero esa personalidad necesita respaldo, necesita un sistema que la proteja y la potencie, porque si no, se diluye, se apaga, se pierde y ahí es donde la selección mexicana tiene que dar el siguiente paso, pasar de la intención a la ejecución, de la paciencia a la profundidad, del control a la contundencia, porque el Mundial no se gana con paciencia eterna. Se gana sabiendo cuándo acelerar, cuándo arriesgar, cuándo matar el partido. Y eso es algo que hoy México todavía no muestra con claridad. Y no es un problema exclusivo de este proceso. Es una deuda histórica. Una dificultad recurrente para cerrar partidos, para aprovechar momentos de dominio, para convertir la superioridad en goles. Y mientras eso no se corrija, la sensación de fragilidad seguirá. Ahí, por eso este triunfo no puede ser leído como una garantía. Tiene que ser leído como una advertencia. Una advertencia de que todavía falta, de que todavía hay cosas por ajustar, de que todavía hay decisiones importantes por tomar. Y el entorno también tiene que entenderlo así. Ni euforia desmedida ni catastrofismo. Exigencia razonable. Análisis profundo. Paciencia. Pero no conformismo. Porque el peor enemigo de esta selección sería pensar que con esto ya se resolvió algo. No se resolvió nada. Se ganó un partido, nada más. Y ganar partidos es parte del camino. Pero no el final del camino. El final del camino es llegar al Mundial con un equipo que se reconozca a sí mismo. Que sepa quién es. Que sepa que juega. Que sepa cómo reaccionar cuando el plan A no funciona. Y hoy, México todavía está buscando esas respuestas. Algunas empiezan a asomar. Otras siguen pendientes, y por eso este guión no se cierra con una conclusión definitiva, se cierra con una reflexión abierta, con la idea de que este proceso todavía está vivo, de que todavía puede mejorar, pero también de que el tiempo no espera, porque el Mundial va a llegar, con o sin respuestas, y cuando llegue no habrá margen para excusas, y ojalá, cuando ese momento llegue, esta selección haya aprendido de partidos como este, haya entendido que ganar es necesario, pero no suficiente, que controlar no es dominar, que paciencia no es pasividad, y que competir de verdad exige algo más de ahí, solo ahí. Se sabrá si esta victoria fue maquillaje o el primer paso de algo mejor. Saber si fue maquillaje o un primer paso real, solo lo dirá el tiempo, pero el tiempo, otra vez, es el recurso más escaso que tiene hoy la selección mexicana. Porque cada semana que pasa es una semana menos para corregir, para ajustar, para tomar decisiones que definan el rumbo. Y en ese contexto, no se puede seguir navegando con medias verdades ni con lecturas cómodas. Porque si algo dejó claro este partido es que México todavía está en construcción. Pero ya no está en la fase de poner los cimientos, está en la fase de levantar paredes. Y levantar paredes exige precisión. Exige planificación y exige saber exactamente qué se quiere construir. Y ahí es donde el debate se vuelve más profundo, porque no se trata solo de si se juega con línea de 3 o de 4, de si el carrilero sube más o menos, de si el mediocentro se incrusta o no. Se trata de identidad, de una idea reconocible que se mantenga más allá de los nombres. Hoy, si alguien ve jugar a México sin saber quién es el rival, le costaría definir a qué juega. No es un equipo claramente vertical, pero tampoco claramente de posesión agresiva. No es un equipo reactivo, pero tampoco uno dominante. Se mueve en una zona gris que genera confusión, y esa confusión se nota especialmente en los momentos clave, en los últimos metros, en la toma de decisiones frente al área, en la falta de contundencia, porque cuando no tienes claro tu plan, dudas, y cuando dudas, el rival gana tiempo. Por eso México necesita simplificar, necesita claridad, necesita entender que no puede hacerlo todo a la vez. No puede ser sólido atrás y creativo adelante si no tiene los perfiles adecuados. Tiene que priorizar.
Y aquí es donde Javier Aguirre tendrá que elegir. Elegir qué identidad quiere para este equipo. Elegir qué virtudes va a potenciar y qué carencias va a intentar minimizar. Elegir a quiénes confiarles los momentos importantes porque el Mundial no es un torneo para repartir minutos ni para quedar bien con todos. Es un torneo para competir. Y competir implica decisiones duras. Y esas decisiones van a generar inconformidad. Van a dejar a jugadores fuera. Van a provocar críticas. Pero eso es parte del trabajo, y quizá ese sea el siguiente paso que necesita este proceso, asumir el costo de decidir. Dejar de mantener abiertas todas las puertas y empezar a cerrarlas porque mantener todas las puertas abiertas genera ilusión en muchos, pero confianza en nadie. Y la confianza es clave en un mundial. Y aquí entra otro punto importante, la relación entre el equipo y la afición. Porque hoy el vínculo es frágil. No está roto, pero tampoco está sólido. Hay apoyo. Sí, pero también hay escepticismo. Hay ilusión, pero también hay cautela. Y ese estado emocional colectivo influye, porque el jugador lo siente, lo percibe, y cuando un estadio duda. El equipo duda, por eso es tan importante que la selección empiece a transmitir algo distinto, no solo resultados, sino sensaciones, seguridad, convicción, claridad, y eso no se logra de un día para otro. Se logra con continuidad, con partidos donde el equipo se vea cómodo con su idea, donde gane sin sufrir. Y necesariamente, donde se note que hay un plan, y ese plan todavía no es evidente. Hay intentos, hay ideas, hay conceptos, pero falta ensamblarlos. Y por eso este partido contra Panamá, más allá del marcador, deja una enseñanza clara: México tiene que acelerar su proceso de definición. No puede seguir probando indefinidamente. Tiene que empezar a consolidar, porque el Mundial no va a esperar a que el equipo se sienta listo. Va a llegar y punto. Y cuando llegue, el contexto va a ser bruto. Rivales de mayor nivel, ritmo más alto, menos margen de error, más presión. Y ahí se van a evidenciar todas las carencias que hoy se ven de manera intermitente. Por eso, aunque este triunfo era necesario, no puede ser motivo de conformismo. Tiene que ser un punto de análisis honesto, de autocrítica, de reflexión profunda, y en esa reflexión todos tienen responsabilidad. El cuerpo técnico, los jugadores, los directivos, el entorno. Porque la selección no es solo lo que pasa en la cancha, es todo lo que la rodea. Y si todos entienden que este proceso necesita ajustes urgentes, todavía hay esperanza. Si se sigue maquillando la realidad, el golpe será inevitable, porque el fútbol no perdona, nunca perdona. Y así, con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas, sigue caminando la selección mexicana rumbo a su mundial. Un camino lleno de desafíos, de decisiones pendientes, de oportunidades que no se pueden desaprovechar. Y aquí estaremos para seguir analizándolo, para seguir discutiéndolo, para seguir exigiéndolo. Porque solo desde la exigencia se puede aspirar a algo mejor. Y ojalá, cuando dentro de unos meses miremos atrás, podamos decir que este partido fue el inicio de una definición necesaria. Que este debate sirvió para corregir. Que este proceso encontró su rumbo. Porque si no, esta victoria quedará en el recuerdo como una más de esas que tranquilizan por una noche y preocupan por meses. Y el Mundial, ese sí, no dará tregua. Aquí termina este tramo del análisis, no porque se haya dicho todo, sino porque el balón se gira rodando y la historia se gira escribiéndose partido a partido. Y mientras esa historia se sigue escribiendo, lo más peligroso sería caer en la trampa de pensar que el tiempo, por sí solo, da a resolver los problemas. Porque el tiempo no corrige nada si no hay decisiones detrás. El tiempo solo pasa. Y, si no se aprovecha, se convierte en un enemigo silencioso que te alcanza cuando ya no hay margen de reacción. Por eso este momento es tan delicado para la selección mexicana, porque está justo en ese punto donde todavía puede ajustar el rumbo, pero también donde un par de malas lecturas pueden condenar todo el proceso. Y esa dualidad es la que se siente en cada debate, en cada mesa de análisis, en cada conversación entre aficionados, porque hay quienes dicen que se está exagerando, que falta mucho, que el equipo irá creciendo, y hay quienes dicen lo contrario, que el tiempo ya se perdió, que se llega tarde, que no hay idea clara. Y ambas posturas conviven porque la realidad ofrece argumentos